Bueno, hoy es el Día Mundial de la Alimentación y los argentinos no estamos del todo bien en ese rubro. No. Solo 3 de cada 10 argentinos tienen un peso adecuado, y en esto no estamos hablando de estándares de belleza ni nada de eso, sino estamos hablando de salud, ¿no? De un peso saludable. Y por eso vamos a hablar con María Cecilia Martinelli. Ella es nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Muchas bien. gracias por la invitación. Estábamos leyendo estos informes, ¿no? Especialistas del Hospital de Clínica también que hicieron estos estudios y estas consultas, y de esta prevalencia de sobrepeso, ¿no? Que es muy alta. Es muy alta. Los números, la verdad, que son alarmantes. Se cree que en el mundo 1 de cada 5 muertes se deben a causa de una mala alimentación. Son números realmente alarmantes. Los relevamientos que tenemos en Argentina son de antes de la pandemia, del año 2019. Tenemos las encuestas nacionales de factores de riesgo y tenemos las encuestas nacionales de nutrición y salud. Muestran que también en la población infantil, niños, niñas y adolescentes, tenemos más de un 40% de los chicos con sobrepeso y obesidad. Y entre los adultos, esta cifra escalaría a más del 70%. Claro. Y sabemos que la obesidad tiene consecuencias. Es un factor de riesgo de muchísimas otras enfermedades, principalmente un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero también se la asocia con hígado graso, se la asocia con diabetes tipo 2, con insulinoresistencia, en las mujeres también con síndrome de ovario poliquístico. Hay muchas patologías asociadas con esta patología que es la obesidad, y por eso me parece que tenemos que concientizar a la población de que mejore sus hábitos alimentarios. Cecilia, este trabajo se hizo según el tipo de ingreso. Digo, ¿afecta la obesidad más a los que menos tienen por el tipo de alimentos que pueden comprar, o es algo que en general nos afecta a todos por igual? Y en realidad, si bien afecta a toda la población, los percentiles de menores ingresos fueron los más afectados. Decimos que el sobrepeso y la obesidad son como la forma más frecuente de malnutrición que tenemos en el país y en el mundo. Entonces, se trata de una mala alimentación caracterizada por productos de muy bajo valor biológico, de baja calidad nutricional, donde prevalecen los ultraprocesados, que son alimentos bajos en fibra, bajos en nutrientes, que no tienen ni vitaminas ni minerales, donde sí se destaca el alto aporte de sodio, de grasas de mala calidad, donde también hay muchas harinas refinadas, son de rápida absorción, de alto índice glucémico, decimos, y suelen tener también un altísimo consumo de azúcar, que es otro de los puntos que nos preocupa mucho, el alto consumo de azúcar y el alto consumo de sal que tenemos en la población argentina. Claro, mucho sodio y mucho azúcar, y de eso un poco no... Bueno, ahora obviamente lo estamos charlando, pero me da la impresión de que cuando se pone en el tapete, se habla de alimentación, trastorno de alimentación, hay mucho más marketing, si querés, o mucho más movida alrededor de, por ejemplo, alimentos que sin TAC, de pronto, ¿no? Que están bien avisados, que tienen como su lugar, ¿no? En la góndola y demás. Pero no se trata y no se habla tanto de los alimentos que deberían tener menos sodio, ¿no? Mucha gente termina consumiendo mucho sodio, y esto te lleva a complicaciones cardiovasculares, ¿no? Sí, se ha trabajado mucho, hubo programas que han permitido la reducción de sodio. Se ha bajado un porcentaje bastante importante, casi el 17%, pero seguimos estando casi en el doble de la recomendación. Claro. Y el sodio está en un montón de productos, pero en general son productos procesados, en todo lo que es panadería, galletitas, en los productos como las cuando patitas. uno se pone a leer las etiquetas, prácticamente todos los productos tienen todos los sodio, congelados, ¿no? Todo. Yo te quería preguntar por la ley. Mineral, ¿no? Claro, todo, gaseoso. sí. Vos comes algo dulce que crees que no tiene sodio y tiene sodio. Claro. Te quería preguntar por la ley de etiquetado, que bueno, después de mucho trabajo salió. ¿Cuándo se va a ver eso en las góndolas? Y
Y si eso está pensado que vaya con una educación, ¿no? Donde uno, bueno, va a tener la etiqueta visible, que ya es mucho, porque hoy en día leer las etiquetas es casi imposible, pero además con una educación de saber qué significa eso. Y yo creo que dentro de las actividades o todas las cosas que tenemos que hacer para mejorar la alimentación de la población, la ley de etiquetado viene un poco a educar, a poner ciertas alarmas. La gente va a empezar a observar, pero es verdad, como vos decís, que si no se acompaña en distintos ámbitos con proyectos educativos, no va a tener un gran impacto, o por lo menos no va a tener el impacto que estamos esperando. La idea es que se consuman cada vez productos con menos etiquetas. Entonces, en ese sentido, tal vez no vayamos a ver demasiado eso, pero la realidad es que si uno observa el patrón alimentario de los últimos 20 años, lo que más se redujo fue el consumo de alimentos naturales. Por ejemplo, las frutas, las verduras, las legumbres, incluso los lácteos, que forman parte de un patrón muy saludable. Entonces suelen ser productos que prácticamente no tienen etiquetas, las frutas, las verduras principalmente, y es muy, muy bajo el consumo que tenemos y no llega ni al 50% de las recomendaciones generales que tenemos. Entonces me parece que hay que hacer mucho énfasis en eso. Es algo parecido con el pescado. Tenemos un bajísimo consumo de pescado en el país, un alto consumo de carne también, aunque ha bajado un poco por cuestiones económicas, pero son alimentos que deberían formar parte de lo cotidiano, del día a día de la alimentación del argentino. La verdad que la panadería. Sí, claro. Claro. Más Hoy pescadería domingo. y menos panadería. Claro, y además Exacto. vos lo marcabas con el índice de los chicos, ¿no, Cecilia? Que la cantidad de chicos que se está viendo con sobrepeso es alarmante. Porque vos decís, bueno, el adulto es más sedentario, a veces se mueve menos, pero el chico que tendría que estar moviéndose o haciendo deporte, ya de por sí, obviamente, está mucho más movedizo que el adulto, pero está consumiendo mucho más alimento de estos hiperprocesados y además eso están trayendo complicaciones de salud que por ahí antes no se veían, ¿no? En chicos. No, y además, con esa Santi, obesidad o con esos problemas, qué sé yo, hasta problemas cardíacos, ¿no? Y además, Santi, que los chicos de hoy no se Totalmente. mueven como los de antes. No, con claro. las tablets, con los celulares. Claro, Digo, claro. Antes los pibes estaban jugando en la calle todo el día. Exacto, sí, Y hoy no están así. Sí, es realmente preocupante. Además, tenemos que tener en cuenta que un niño que desarrolla obesidad tiene altas chances de mantener ese exceso de peso en el tiempo. Claro. Pero es cierto que se están viendo enfermedades que antes eran como de la vejez, como la diabetes tipo 2, Sí. a edades cada vez más tempranas. Chicos con el colesterol alto, y es cierto que son muy sedentarios. Menos del Claro. 40% de la población llega a las recomendaciones mínimas. Recordemos que el niño debería por lo menos hacer 1 hora de actividad física de intensidad media a intensa todos los días, Claro. y esto no sucede. No se cumple. No, y hay un dato también alarmante en la Argentina, que es que la mitad de los chicos en Argentina son pobres, ¿no? Claro, Y entonces están que no comiendo mal, acceden, ya cuando no todos los acceden días al comes pescado, no acceden Claro. a la fruta, si acceden a las verduras, son por ahí la papa, el zapallo, la batata. O si comes fideos y papa Y todo el entonces día. eso es realmente es muy difícil lograr índices saludables cuando la mitad de los chicos no acceden a eso. Y mismo desde los Sí, programas sin del lugar a dudas, Estado, porque parte- lo que se da Exacto. son hidratos de carbono, digo, no Sí. hay programas donde se pueda comprar verdura, por ejemplo, la tarjeta alimentar, las verdulerías, generalmente no podés pagar con tarjeta. No. Entonces es como difícil el acceso. Sí, creo que parte del Día Mundial de la Alimentación tiene que ver con eso, con poder concientizar y poder generar mejores accesos justamente a la gente de menos recursos, que no están en la moda de la alimentación, como decían, del alimento sin TAC, de alguna dieta especial, que no acceden a estos alimentos que son tan importantes, que son de la canasta básica. Claro. Tal cual. Cecilia, Y algún día se podría revisar la canasta básica, ¿no? Claro, en Cuando ese hablamos de la sentido. canasta básica Sí. del INDEC y vos ves lo que tiene, Dios mío, tendríamos que empezar a trabajar en hacer. Lo que pasa que, bueno, eso daría un índice casi inaccesible, pero trabajar en los productos de la canasta básica que, nada, a esta altura
creo que la mitad habría que dejarlos de lado o más. Sí, sí, y dar un poquito de alimentos saludables. Cecilia, te agradecemos muchísimo por este rato con nosotros. Un placer, muchas gracias, hasta luego. Gracias.